¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, antes de empezar, yo les quería preguntar cómo van con el ejercicio, esta tarea de operaciones financieras, cómo les ha ido, cómo se han sentido con el desarrollo del mismo. Cuéntenme, porque realmente, pues yo he consultado los foros, pero veo que tengo muy poquitas preguntas referente al tema. Cuéntenme cómo se han sentido con la actividad. No se han sentido, ya la empezaron a hacer. Cuéntenme cómo vamos, pues por lo menos. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Pues por lo menos por mi parte, el tema de interés simple, pues no me ha parecido tan complejo, creo que no me he equivocado. En el de interés compuesto sí me ha puesto cierto, sí me ha generado demasiadas dudas. Y de lo de descuento y el otro, inversión sí no he tocado nada, o sea, como que revisé el video que su merced nos envió, que explica muy bien varias cosas, pero siempre quedan dudas sobre el tema del compuesto. Y pues lo que no, sí, la verdad no he revisado es lo de descuento y de inversión. Ya crédito sí salió. Profe, yo. Sí. Lo que pasa es que yo realicé hasta donde sale la ayuda que pues, me enviaron en el correo interno del curso. Y hasta el momento pues realicé el interés simple, interés compuesto, el crédito, pero sí tuve inconvenientes, digamos, con el ejercicio 5 en cuanto al interés simple, ya que pues aplicando la fórmula que es para hallar ese resultado, por decirlo así, me da un valor el cual no es aceptable por el mismo Excel, ¿sí? Me dice que está mal planteado, no sé cuál es el error, yo sin embargo tuve el trabajo como voy, ¿no? Al foro pues, para la respectiva retroalimentación, pues de pronto me dirían como que este es el problema o algo, pero pues me dicen de que voy bien, entonces estoy un poco enredado si en realidad el ejercicio está bien o está mal, porque me dicta un valor negativo, entonces no sé, digamos, si está bien. No, normalmente, pues cuando uno está calculando intereses, normalmente cuando uno plantea un ejercicio, si estamos hablando de crédito de ahorro, pues no le debería dar a uno negativo, pero vamos a mirar. Yo también les voy a compartir como otro videito de interés compuesto, porque yo sé que a veces uno se enreda cuando, por ejemplo, usted va a dar abonos o va a ahorrar más o ya le mete especulación. Pero bueno, ahí todavía estamos muy a tiempo porque estamos a 28 de febrero y esta actividad se termina el 19 de marzo. Les pido también como celeridad en el foro que vayamos montando los archivos, porque ahí muchas veces uno resuelve las dudas que tienen los otros compañeros. Pues me explico, la duda mía puede ser la duda, no sé, de otro compañero y que yo estoy ahí varada con el tema porque no me atrevo pues como a preguntar, ¿vale? Primero que todo, yo les quiero hacer una síntesis, pues como una revisión de las funciones de Excel, porque muchas veces nos enfrentamos, por ejemplo, a un archivo como este que ahorita vamos a ver, y realmente tampoco sabemos qué es lo que tenemos que formular. Igual nosotros podemos formular esto en calculadora, lo podemos hacer en Excel Coquito o podemos utilizar las funciones FDX. Es también muy bueno que tengan en cuenta eso, porque muchas veces, pues como les digo, si nos ponen a calcular una tasa y entonces no sabemos, por ejemplo, en Excel cuál es la diferencia entre calcularla simple o compuesta. Listo, entonces primero vamos a hacer esta revisión. Si tienen preguntas, si van teniendo preguntas, tranquilos, me van interrumpiendo porque igual como
como estamos aquí, somos poquitos, pues entonces podemos ir resolviendo las dudas ahí. También ahí les pasé, por favor, para que me colaboren con el listado de la asistencia. Yo sé que hay unos que han llegado tarde, pero por favor, los primeros que llegaron van diligenciando y lo vuelven a pegar para que los otros compañeros me puedan colaborar con el diligenciamiento. Bueno, entonces vamos con factores de conversión. Nosotros en factores de conversión tenemos varios, digamos que los más utilizados son la suma presente, la suma futura, las series de cuotas uniformes. En las series de cuotas uniformes tenemos también la suma presente, que es cuando yo hablo de funciones mayores o iguales que. También tenemos el cálculo pues, de las tasas de interés simple compuestas, el número de periodos, bueno, y hay infinidad. Recordemos que para insertar funciones en Excel nosotros nos vamos por la función f de x y aquí en f de x pues desplegamos la f y nos salen todas las funciones usadas recientemente. Digamos que para esta materia vamos a usar mucho las que dicen financiera, ¿cierto? Las principales que usamos en Excel que tienen que ver con matemáticas financieras básicas son valor actual. Valor actual está como definido como BA, que significa periodos iguales y pagos uniformes. BNA, que es periodos iguales y pagos no uniformes. BNA no per, donde, ¿qué significa eso? Que son periodos de diferente longitud, es decir, yo tengo mezclado trimestres con semestres, con años, y son pagos no uniformes. Entonces yo en un trimestre voy a pagar 500.000, en el semestre voy a pagar 2 millones, en el año voy a pagar 8. Estas, pues, digamos que son usadas, pero no son las más usadas, porque generalmente uno cuando va a hacer un crédito, una inversión, una tabla de amortización, pues usted pacta series de tiempo mensuales, trimestrales, diarias, pero siempre es la misma franja, pero también se usa. Tasa constante. Aquí en el valor actual, la tasa constante para todos los periodos en todas las fórmulas. Es decir, yo aquí estoy hablando de las mismas tasas. Las mismas tasas llevadas a ¿qué? A diarias, trimestrales, anuales. Pero si yo digo que una tasa, por ejemplo, anual es del 20, entonces yo la divido sobre los 12 meses, me dará la mensual, la multiplicaría por 4 trimestral y así sucesivamente. Valor futuro. Cuando hablamos de valor futuro, estamos hablando de periodos iguales y pagos uniformes con la función BF, que está, digámoslo así, entiendo que hay un ejercicio, no sé si han llegado hasta allá, pero hay un ejercicio de interés compuesto que es utilizando la fórmula de valor final. Pues digo yo utilizándola, porque usted puede también desarrollar un ejercicio utilizando N.000 fórmulas. Es más, usted no ni siquiera tiene que usar estas, sino empezar más la tasa de interés por el monto elevado con un gradiente aritmético. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a ver las más fáciles y vamos a empezar desde lo básico. BF plan, entonces tenemos aquí periodos iguales, pagos no uniformes y tasas diferentes para cada periodo. Ustedes ya vieron todos contabilidad financiera. Sí. Yo la estoy viendo a la par con esta materia. La matemática, contabilidad financiera intermedia. Sí. No, básica. Ah, bueno. Porque uno también en contabilidad financiera intermedia también hace un recorderis pues como de tablas de amortización. Entonces por eso quería saber pues si ya lo habían visto. Bueno, pagos. Entonces tenemos en pagos la función pago que calcula una serie de cuotas uniformes. La función pago prim que calcula la parte correspondiente al abono a capital de una cuota uniforme en un periodo dado. Tenemos la función pago int que calcula la parte correspondiente al pago de intereses de una cuota uniforme en un periodo dado.
tenemos la función tasa. En la función tasa tenemos la tasa, que son periodos iguales y pagos uniformes, y la más utilizada, que es la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, que calcula periodos iguales y pagos no uniformes. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Entonces, nosotros digamos que en Excel, cuando vamos a tirar una fórmula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros escogimos la función BA, ¿cierto? Entonces, la función BA, mire que la tenemos solita, dice periodos iguales y pagos no uniformes. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Esta es la función que yo voy a obtener, ¿cierto? La que yo voy a aplicar. Todo este cuadrito de acá son las áreas de variables necesarias que yo necesito ingresar para el cálculo de la función. Todas, a veces sí, a veces no. Generalmente usted siempre deja en blanco 1 o 2, ¿cierto? Profe, buenas noches, disculpe. ¿Será Sí. que puede ampliar un poquito más las diapositivas para poder visualizar mejor la imagen? Ay, claro que sí. Ahí ya están mejor. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, entonces vamos a decir, bueno, y aquí en verdecito, digamos que esa es el área de explicación de la variable en uso, o sea, ¿qué significa esa variable? Por ejemplo, en este caso dice que esa variable que estoy calculando devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Yo voy a invertir 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Que ese es el BA, ¿cierto? La tasa a la que voy a invertir es 0.02. 0.02 mensual, ¿cierto? Y el número de periodos es 12, o sea, un año. Entonces, es una tasa del 0.02 mensual, son 12 meses, y el valor que yo voy a invertir son 1.000.000 de pesos. Entonces, quiere decir eso que yo al final del periodo, ¿cierto? Voy a tener 1.268.241. Ahí puede ser uno de los temas que el compañero ahorita nos decía que le está dando negativo, porque muchas veces nosotros dejamos esta fórmula así. Nosotros generalmente el valor actual, como es la suma futuro del total de una serie de pagos, yo generalmente lo pongo negativo para que cuando a mí me dé el resultado de la fórmula y me diga que yo invertí 1.000.000 de pesos al 0.02% mensual en 12 meses y me da 1.268.000, yo no me enrede y yo diga, sí, ¿cuál es la lógica? Que si yo invertí 1.000.000 de pesos y eso me va a generar una tasa de interés positiva, pues al final del periodo, o sea, al final del año, yo tenga eso un positivo, ¿cierto? ¿Me hago entender? Entonces, generalmente, este valor actual, como es a hoy, yo me voy a llevar tasas al futuro, lo pongo negativo. Listo, o sea que yo no pondría aquí 1.000.000, sino menos 1.000.000, que es la inversión que voy a hacer, ¿correcto? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos con la historia, esta historia es un ejemplo ahí para que yo o cómo determino si es mejor utilizar el interés simple o el interés compuesto. Entonces, bueno, esa historia comienza en que yo tengo 1.000 pesos aquí, ¿cierto? Y tengo un interés diario del 10%. Y este interés diario, entonces, ¿cómo se calcula en el periodo 2? Entonces, en el primer periodo yo tengo 1.000. En el segundo periodo yo tengo 1.000 por el 10%. O sea que tengo ¿cuánto más? 100, ¿cierto? ¿Sí? Y en el segundo día tengo 1.000 por los mismos 10 pesos, o sea que tengo otros 100. O sea que al final del periodo del 1, el día 2, yo tengo 1.000
más 100 que tenía en el número 1, más 100 que tenía en el número 2, ahí me dan los 1.200, ¿sí o no? Esa es una teoría. Un interés del 10% sobre 1.000, aquí me da 100, y sobre los mismos 1.000, aquí me da otros 100, me da 1.200. Pero entonces, yo aquí tengo otro ejemplo. Otro ejemplo es que, listo, yo tengo 1.000 y me dicen un interés del 10% diario. O sea que en el número 1, ¿yo cuánto tengo? Tengo 1.000 más los 100, ¿cierto? ¿Sí? O sea que aquí tengo 1.100. Pero en el día 2, yo ya no voy a tomar el 1.000, sino el saldo que yo tengo en el periodo 1, que son 1.100, ¿cierto? 1.100 por el 10%, ¿me da qué? Me da 1.210. Entonces, mire que es muy diferente el cálculo del interés de acuerdo a lo que yo, con la tasa, o más bien con el tipo de interés que yo decida trabajar, ¿sí o no? Porque mire que aquí estoy diciendo que al final del día 2 yo tengo 1.200 y aquí estoy diciendo que tengo 1.210, ¿sí o no? ¿Sí? Señora. Bueno, entonces, ¿a ustedes qué les parece este? El rojito es que es el interés simple, ¿cierto? Porque el interés simple se caracteriza porque se cobran intereses únicamente sobre la suma inicial. ¿Sí? O sea, yo presté 500, sobre esos 500 siempre me voy y sobre esos 500 siempre voy a calcular el interés, sea diario, mensual, trimestral, como sea. Pero en el interés compuesto, que es el segundo caso, acá, mire que yo ya estoy tomando de base no los 1.000, sino los 1.100. Yo dije 1.100 por el 10% me da 1.210. Entonces, digamos que el interés compuesto se caracteriza porque se cobran intereses sobre la suma inicial y sobre los intereses no pagados, o sea, sobre los intereses causados. En otras palabras, el interés mío es igual al capital más los intereses que yo voy causando o capitalizaciones. ¿Listo? Entonces, mire que yo aquí mi interés pasó, o más bien, yo tenía 1.000 pesos al inicio, aquí tengo 1.200 al final, y aquí en el interés compuesto yo capitalicé, o sea, yo estoy multiplicando el interés, lo que yo presté o lo que yo voy a ahorrar, estos 1.000, por el 10% me da 1.100 y a su vez esos 1.100, otra vez por el 10% me da 1.210. Por eso la diferencia aquí de los 10, ¿en qué son generados? En que aquí la base está sobre 1.000 y aquí la base está sobre 1.100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Señora. Sí, bueno. Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien y hasta ahí lo sabemos calcular. Vamos a mirar ahora las tablas de amortización. Entonces, las tablas de amortización describen el plan de pagos o el comportamiento mensual. Pues cuando yo digo mensual es lo mismo, mensual, anual, trimestral, bueno, de un crédito en términos del valor adeudado, la cuota cancelada y su distribución entre abonos a capital e intereses. Hay dos formas de definir el pago y los créditos. Yo decido el monto de la cuota o pago, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo voy a pagar, no soy capaz sino de pagar 700.000 pesos mensuales. Yo definí el valor de la cuota, ¿cierto? Pero yo también puedo definir el abono a capital. Ay, no, yo de esos 700 voy a, quiero abonar 350 a capital y lo otro a intereses. Entonces ahí a mí ya las condiciones del crédito me cambian. ¿Cómo me cambian? Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla de amortización pues muy sencilla donde tiene los periodos
el saldo inicial, que es igual al saldo final del periodo anterior, y en el periodo 1, ¿cierto? Es el valor en el cual yo voy a invertir o voy a prestar, ¿cierto? Es decir, por decir algo, yo aquí hice un crédito de 10 millones de pesos, lo presté en el periodo 0, en el periodo 1, el saldo inicial mío es el final del periodo anterior, ¿cierto? Los intereses es el saldo inicial por la tasa de interés pactada. Entonces, 10 millones por el 10%, perdón, 10 millones por el 30% me da 300.000, ¿cierto? Esto, por ejemplo, está dado, el periodo de es 12 meses, ¿cierto? Y yo puedo decir, abono a capital es igual a la cuota menos los intereses, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, yo de cuota, como dije anteriormente en el ejemplo de los 700.000, voy a colocar 1.004.621 fijo siempre, ¿cierto? Entonces, a mí, este es el valor de la cuota. El abono a capital es igual a la cuota menos los intereses en cada uno de los periodos, ¿cierto? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que yo diga, no, yo no quiero, yo quiero que aunque la cuota me cambie, el abono a capital no, que el abono a capital sea constante, ¿cierto? Entonces mire que yo aquí estoy diciendo que el abono a capital mío siempre va a ser 833.333. ¿Y esto de dónde sale? Este valor es igual al monto del préstamo dividido por el número de periodos, ¿cierto? Miren que aquí la cuota es la que se me modifica, empieza más alta y va disminuyendo en la medida en que yo vaya transcurriendo en el mes a mes, ¿cierto? Y miren que aquí, no, aquí la cuota me permanece fija, los abonos a capital son más bajitos en los primeros meses, pero los intereses son más altos, ¿cierto? Porque guarda una relación inversa. Yo aquí, como estoy abonando una cuota fija, primero aquí estoy amortizando muchos intereses. Mire que aquí empecé con 300.000, al final llego a 29, y aquí al revés, aquí van decreciendo y aquí van aumentando, aquí van pasando 700, 725, van aumentando hasta 975. Mire que aquí al final el valor de la cuota da 1.004 y casi todo era abono a capital, mientras que aquí el abono a capital es constante y las cuotas son decrecientes en el mes a mes. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El porcentaje de los intereses es del 3%? Sí, 3%. Ah, ok. Perdón, es que me quedé con el millón y son 10. Vale. Sí. Y aquí sería el 3% mensual, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuéntenme pues. Bueno. Ahora, ¿qué más tenemos? De tablas de amortización, entonces tenemos esos valores, pues tenemos esas diferencias, ¿cierto? Si es abono a capital fijo o cuota fija. ¿Qué más tenemos? Las tasas equivalentes. ¿Qué son las tasas equivalentes? Decimos que se puede observar o se puede definir como las tasas de interés se estipulan para un periodo de tiempo, como por ejemplo meses, trimestres, semestres o años. Adicionalmente se determina el momento en el que se pagan los intereses dentro del periodo. Es decir, los intereses se pueden pagar de forma anticipada o vencida, ¿cierto? Yo puedo decir, voy a pagar, por ejemplo, voy a pagar unos dividendos mes vencido o al final del periodo, o trimestre anticipado o trimestre vencido.
Los intereses se pueden pagar de forma anticipada o vencida. Siguiendo la idea del concepto de equivalencia, se puede determinar relaciones entre las tasas para convertir tasas anticipadas a tasas vencidas, convertir tasas de un tipo de periodo a otro, por ejemplo, de semestres a meses o de meses a semestres. Bueno, comparar tasas anticipadas con tasas vencidas, comparar tasas de diferentes periodos. O sea, yo puedo decir que todas son vencidas, pero la una es a 6 meses, la otra 9, la otra 3. Bueno, esas son, digamos que ahí estamos hablando de tasas de equivalencia. Entonces, tasas de equivalencias no es para saber el tipo de interés, sino homologar las tasas, ¿cierto? Porque yo, generalmente en un ejercicio, trabajo, si todo es anticipado, todo es anticipado, si todo es vencido, todo es vencido. ¿Sí me hago entender? Bueno, otros conceptos básicos. Capitalizar. Entonces, ¿qué es capitalizar? Nosotros vamos al banco con 1.000 pesos. Dentro de un año nos dan 1.100, que fue el primer ejemplo por allá que hicimos. Eso es capitalizar, es decir, sumar a un capital los intereses devengados. ¿Sí? Independientemente de que sean pagados o no, porque puede ser que yo los intereses los tenga causados, pero no me los han pagado. Me explico. Yo hoy, 28 de febrero, tengo un CDT y me genera un interés del, no sé, del 5% mensual. Entonces, hoy, 28 de febrero, cuando yo vaya a hacer mis registros contables, yo los causo. O sea, que yo los tengo capitalizados. Yo ya no tengo 1.000, sino 1.000 más los 5 pesos que me dieron de interés. Pero independientemente del momento del pago, porque yo puede ser que haya dicho, no, ese CDT se me vence en 180 días y me falta para el vencimiento 4 meses, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, tasa de interés nominal y efectiva. Las tasas de interés nominales y efectivas tienen la misma relación, que entre sí guardan el interés simple y el interés compuesto. La tasa de interés nominal ignora, no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y la frecuencia con la cual se capitaliza el interés. Entonces, ustedes pensarán que esa tasa se usa en este momento. La tasa de interés nominal. Cuéntenme. No, no se usan mucho. ¿Por qué? Porque si una tasa de interés ignora el valor en el tiempo, pues no es una tasa atractiva para yo prestar, ¿cierto? Yo le voy a prestar a usted 10 millones de pesos y para mí es una tasa nominal, o sea que yo no tengo en cuenta que todo sube, que el IPC sube, que la ADTF sube, pues entonces para mí no es negocio prestarle a usted los 10 millones. ¿Listo? Se usan en el mercado, son las tasas de interés efectivas, ¿cierto? Las tasas de interés efectivas se utilizan cuando el periodo de capitalización es menor a un año, generalmente. Bueno, está también la tasa de rendimiento mínima aceptable, que es una política que establece la alta dirección de una empresa como resultado de diferentes consideraciones. ¿Cuáles son las diferentes consideraciones? Por ejemplo, el cálculo del WACC, el costo ponderado del capital de una empresa. Por decir algo, yo ya calculé que mi rentabilidad promedio en mi sociedad es más o menos el 12%. Y yo tengo como política prestarle a los empleados para compra de viviendas. Entonces, hay empresas que prestan sobre esa tasa, sobre la tasa mínima de rentabilidad de ellos. Ahí es cuando yo pues, he visto que se usa mucho esa tasa de rendimiento mínima aceptable. Lo otro es el método del valor presente. El método del valor presente se basa en el concepto del valor equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna base o punto de inicio en el tiempo, llamado presente. Es decir, todos los flujos de entrada y de salida de efectivo se descuentan al momento presente del tiempo con una tasa de interés que generalmente es la tasa de rendimiento mínima aceptable. Pero esto es como para que nos vayamos familiarizando con los conceptos. Más adelante vamos a utilizar esta, pues por ahora no.
Bueno, otros conceptos. Entonces, está también el método de la tasa interna de rendimiento. El método de la tasa interna de rendimiento es el método de tasa que utiliza con más frecuencia para realizar análisis de ingeniería económica. Es el método, pues digamos que el más utilizado es el método del flujo de caja descontado o índice de rentabilidad, utilizado mucho a la hora de evaluar proyectos de inversión. Está el valor actual, que es traer los flujos al presente, mediante una serie de pagos y una tasa, que es la formulita que vimos en la parte de adelante. Y está la tasa interna de retorno, que es la tasa de descuento, que iguala el valor presente del flujo neto de un proyecto con el valor presente de la inversión de capital. Es la tasa a la cual el valor presente neto es igual a 0. La tasa interna de retorno refleja tanto el rendimiento sobre el capital invertido y el rendimiento de la inversión original, que son consideraciones básicas que hace un inversionista. Bueno, hasta ahí tenemos claros entonces los conceptos. Sí. Bueno, entonces vámonos a un ejercicio. ¿Ustedes sí me están colaborando con la asistencia? Sí. Ahí les vuelvo a mandar la asistencia para que por favor me colaboren. Bueno. Listo, entonces vamos a mirar un ejercicio. Yo tengo por aquí un ejercicio que está muy parecido al que actualmente estamos trabajando en este momento en el foro, pues a la actividad que estamos desarrollando. Entonces, este ejercicio dice así. ¿Están viendo el Excel? ¿Sí? Señora. Bueno, entonces tenemos. Sí, señora. Tenemos, digámoslo así, que tenemos un valor de un artículo que yo voy a comprar que vale el 70%, o le podemos cambiar, si dejémoslo en el 70% del capital que yo necesito para comprarlo, que es de 20 millones de pesos. ¿Listo? ¿Sí? Entonces quiere decir que yo voy a comprar un artículo que me vale 28 millones, pero no tengo sino el 70%, perdón, no tengo sino el 30%, entonces necesito prestar el 70%, ¿cierto? Tenemos una tasa anual del 15% y una tasa periódica de 1.25. La tasa periódica del 1.25 sale de dividir el 15% que es anual dividido 12, que son 12 meses, ¿cierto? El plazo que yo voy a tener para pagarlo, digámoslo así, que son 3 o 13 meses. Yo ya decido. ¿Por qué? Porque voy a mirar de acuerdo al interés simple que más me conviene y cuál es el costo que yo voy a tener por ese monto que yo voy a prestar, ¿cierto? Entonces yo ya les dije que en el capital, en el interés simple, ¿yo qué hago? Yo simplemente aquí coloco el monto que yo voy a prestar, ¿cierto? Y el interés mío siempre va a ser igual, ¿cierto? Siempre va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me dice? ¿Sí? Siempre va a ser igual a los 20 millones por el 1.25, que es la tasa periódica. Le voy a dar F4 para fijar esa forma, ¿cierto? Y eso lo voy a copiar en toda la tabla. Ahí vamos bien. Bueno, el interés acumulado va a ser igual, pues en el primer periodo al interés del periodo. El mismo interés. Eso. Y el monto va a ser igual
en el interés simple al capital más el interés acumulado. ¿Cierto? Bueno. Listo. Entonces aquí olvidémonos, pues olvidemos, bueno, y así construimos toda la tabla, es decir, en el periodo 2, entonces tenemos que los mismos 20 millones, 250, mismo capital, y el interés yo ya sumo el del periodo 1 más el del periodo 2, ¿cierto? ¿Sí? Y el monto es igual al capital más el interés acumulado. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí no tenemos dudas. Si tienen dudas, me preguntan. Pues entonces ya que vamos a calcular aquí, nosotros vamos entonces a revisar las tasas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros estas tasas? Mire que ustedes aquí están diciendo que la tasa mensual es igual a ¿qué? Al monto. ¿A cuál monto? Al monto que yo tengo final en el periodo 1, o sea, el capital más el interés, dividido el capital inicial menos 1. O sea que yo aquí que estoy determinando, estoy llegando a esta misma tasa periódica del 1.25, pero ya desde la tabla de amortización. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno, en el 2.5, la misma historia. ¿Yo qué voy a decir? Voy a coger el monto final, ¿cierto? Lo divido sobre el monto inicial menos 1. Usted me dice, profe, pero usted pues es que es muy charra. ¿Para qué hace eso? Pues sume 1.25 más 1.25 me da 2.50, 1.25 más otro, más 2.50 más 1.25 me da 3.75. Sí, esto lo podemos hacer así. Mire que llegamos al 15% anual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de interés simple, pero ya vamos a ver que cuando hablamos de interés compuesto tenemos que tener otras consideraciones. Entonces, mire que aquí lo importante es que también sepamos cómo se nombra esto. Entonces, mire que aquí yo digo, mensual es un mes, bimensual 2 meses, trimestral 3 meses, cuatrimestral 4 meses, quinquemestral 5, semestral 6. Estas pues casi no se usan, pero igual, así se llaman. Septimestral, octomestral, nonamestral, decamestral, onsemestral y anual. Y tresemestral, que será el plazo pues de nosotros acá. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Bueno, listo, ahí no tenemos problema. Entonces nos vamos para el interés compuesto. En el interés compuesto, pongámosle que tengamos los mismos 20 millones, ¿cierto? Los mismos 20 millones, el mismo 15% de tasa efectiva anual, los mismos 3 de plazo, los mismos 13 de plazo, pero miren que aquí ya la tasa efectiva, o sea, la tasa mensual, mire que aquí me daba 1.25 y aquí me da 1.17. ¿Por qué? ¿Por qué me van a decir eso ustedes? Porque mire que yo tengo 20, los mismos 20, ¿sí o no? Los mismos 20. Tengo los mismos 15% anual. Y aquí tengo en la tasa periódica, paso de 1.25 a 1.17. Entonces, ¿por qué me dicen eso? Porque alguien me puede explicar qué sucedía ahí. Cuéntenme pues. Es que lo importante, además de usted hacer el ejercicio, pues que hay que hacerlo juicioso, es interpretar el tema, ¿cierto? Para poder usted saber qué decisión toma frente a una inversión o a un crédito. Usted, por ejemplo, mañana le van a preguntar, usted va a hacer un crédito hipotecario, que hoy están pues súper caros todos los créditos, ¿cierto? Que usted dice, sí, yo voy a prestar voy a decotenizar el 30, voy a prestar el 70, entonces lo va a hacer ¿qué? Tasa fija, lo va a hacer en IPC más puntos, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, por eso es súper importante
pues ir desarrollando esa habilidad de ir interpretando el número. Entonces cuénteme aquí qué vemos. Cuéntenme. Cambia porque el saldo capital no es el mismo durante los ¿Cómo? meses. ¿Cómo? Cambia el porcentaje mensual, ya que el saldo capital no se mantiene igual. Pero mire, es parte de la razón, pero mire que yo aquí también tengo los 13, aquí tengo 13 y aquí también tengo 13. Porque el interés es variable, profe, ¿no? Eso, entonces, acuérdese que ¿qué dijimos El nosotros? interés va variando de acuerdo, porque esta es interés compuesto, perdón. Compuesto. Entonces, ¿cómo se determina en este ejercicio el interés compuesto? ¿Yo qué voy a coger? Voy a decir, va, 1 más la tasa anual. La tasa anual es el 15%, elevado, ¿cierto? A la 1 sobre 12, porque 12 es el periodo que nos dijeron que era el 15% anual, o sea, 12, menos 1. Entonces, mire que eso me da el 1.17, pero mire que yo allí, al otro lado, ¿yo qué dije? Yo dije 15 dividido 12, y eso me da el 1.25. ¿Sí se dan cuenta? Que me Sí, cambia. todo lo puso a una sola, a un solo mismo interés. En cambio, aquí varía de acuerdo a la variación del interés. Al periodo. Eso. ¿Y por qué varían sobre la variación del interés? Porque allá a mí no me importaba. Yo allá siempre decía que eran los mismos 20 millones por el 1.25 y siempre me daba ¿qué? Los mismos 250. 250. Sí. 50. En cambio aquí yo no voy a empezar así. Yo aquí voy a empezar a decir, bueno, como es compuesto, entonces, primer mes, el capital por la tasa periódica que me dio de 1.17. Interés acumulado, pues bueno, porque es el primero, entonces el interés, ¿cierto? El mismo de la columna L. Monto, 20, o sea, el capital más el interés. Pero yo en el punto 2, o sea, en el periodo 2, yo voy a coger el capital más el interés o que es lo mismo el saldo final del periodo anterior, ¿cierto? Ujú. Y a Y a eso ya le saca ese el que interés. Y a eso ya le saca el interés, ¿cierto? multiplica. Exacto, exacto. Entonces mire que aquí yo ya tengo, mire que ya no son 234, pero tampoco son 250, ¿cierto? Sino que son 237. ¿Sí? Pero mire que mi capital aquí eran 20 y aquí son 22.34, ¿sí? Ujú. Y así, entonces vuelvo y lo calculo. Entonces, sobre 1.17, interés acumulado, entonces desde el periodo 1 más el del periodo 2, interés monto ya va siendo el capital más el interés, ¿cierto? Sí, ¿Sí? cada vez el rango de interés va subiendo un poquito, no es constante como el otro. Exacto, sí, empieza más bajito y se va aumentando, Sí. ¿cierto? Bueno, y aquí digámoslo así, tenemos los mismos periodos, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, quinquimestral, bueno. Y mire que aquí yo ya lo calculo, entonces yo ya que digo, el monto dividido ¿qué? El capital inicial menos 1 me da el 1.17, la misma fórmula, monto dividido el capital inicial menos 1, aquí me da 2.36 y me va aumentando en la medida en que yo me voy corriendo en los meses. ¿Por qué me aumenta? Porque como yo estoy calculando sobre el inicial, sobre el 1.17 y me estoy trayendo el interés, pues él también me va variando en función del tiempo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, no sé, ¿qué me quieren preguntar? Cuéntenme. Cuéntenme, chicos.
¿Cómo vamos hasta ahí? Me quedó dudas acerca del enunciado del ejercicio, profe. O sea, estamos haciendo el ejercicio con 20 millones, pero ¿a raíz de qué estamos haciendo el... Ah, bueno, no, digamos que yo aquí simplemente, pues digamos que hasta esto olvidémoslo. Yo aquí simplemente estoy haciendo un cálculo de cuánto me sale a mí hacer un crédito de 20 millones, un crédito que yo necesito de 20 millones al 15% anual por interés simple o por interés compuesto. Ese es como digámoslo así, el tema del ejercicio. Sí, esa era la ¿Qué duda, me profe, conviene perdón. más? ¿Qué me conviene más? Sí, pero yo entiendo es porque como en los enunciados nos dicen que, por ejemplo, en el que ustedes tienen ahí, ¿qué van a hacer? El enunciado dice que necesitan una plata, que como que se va para una casa de empeño. Ese es el que ustedes tienen. Este es casi que igual, simplemente que le estoy cambiando pues los números y les estoy explicando bien cuál es la diferencia de verdad entre simple y compuesto. Sí, sino que ¿Sí? me genera una duda en el segundo ejercicio porque el capital va como aumentando. No se supone que, que va como disminuyendo a medida que usted va pagando el mensualmente. Ah, porque es que aquí, ¿en cuál? En este. No, en ese el capital es constante. En el primero es constante y se toma de base siempre 20 millones, ¿cierto? Pues ese está muy claro. Ajá. Ese no va a rebajar porque pues son 20 millones. Pero en el otro, normalmente cuando uno hace, digamos, un crédito y usted va pagando, ahí le va mostrando lo que le va haciendo falta hasta llegar a cero. Ah, sí. Y Pero que aquí, sí, y eso no aquí está bien, está como está. al revés, como 20 de 2.300 y así como aumentando, así como si se estuviera Sí, aumentando la deuda. pero tiene razón, tiene razón. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no estamos haciendo una tabla de amortización completa donde vamos a llegar a cero. Mire que aquí solamente nos están diciendo que 13 periodos. Si yo fuera a tirar esto hasta el final de la amortización, ¿cierto? A mí esto Pero, eso- siempre me tendría que dar cero. Miren, por ejemplo, pero, aquí profe, en este. mire que estamos haciendo sobre el periodo de amortización que nos dieron, que son 13 meses, ¿no? Sí, lo estamos haciendo sobre 13 meses. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando yo tengo esto así en mí, ¿qué me puede significar eso? Que yo tengo que decidir, es decir, a mí este tiempo no me está alcanzando para yo llegar a amortizar en un 15% anual a 13 periodos. Sí, porque miren que yo aquí yo dije en este ejemplo, bueno, vamos a hacer en este yo ya presté 10 millones de pesos, estoy amortizando 300 de intereses, abono a capital 704, 300 más 704 da 1004 y mire que me fui hasta el final y al final me dio cero, ¿cierto? Pero Sí, mire que yo aquí tenía el 3% mensual, mientras que aquí yo no tengo el 3% mensual, sino que tengo el 1.17. Quiere decir que esta tasa efectiva anual para mí es insuficiente para yo cubrir el monto de intereses y el monto de capital por 20 millones de pesos. Entonces yo aquí, ¿qué podría hacer? Determinar o cambiar el plazo o cambiar el capital para poder irme hasta que la tabla de amortización completa me dé, no sé si me va a dar a 20 meses o me va a dar a 36. Sí, sí me hago entender, porque usted tiene razón. Siempre, si yo aquí simplemente estoy y no definiendo. sería más bien, profe, que ahí hace falta, digamos, una columna donde se complemente como más información acerca de lo que se va disminuyendo, lo que dijiste al principio, una hojita como más completa. Sí, una hojita así como más parecida a esta, donde yo diga cuota, saldo y yo ya pueda ir restando. Eso, ¿Cierto? También podría ser.
Digamos que mi intención con este ejercicio era pues como más o menos explicarles porque he tenido también esas inquietudes muy precisamente de este punto, que la gente me dice Mejor dicho, la que si intención llega de hasta esto es ahí. saber, la intención de esto es saber 20 millones a cuánto se sube dependiendo de un interés simple a uno compuesto. No hasta llegar a cero, sino Correcto. hasta cuánto sube. Eso, hasta cuánto sube. Sí. Ya pues de todas maneras yo en los videitos que les he compartido, que también les puedo compartir otro de tablas de amortización, pues como para que revisen, podemos mirar ese, porque es que ese que usted dice es pero abonándole o más bien insertándole otra columna para ir Eso bajando es el todo. tema del salto. Eso es lo que haría Eso es. falta, sí. Por eso estaba Es, enredadito, pero sí, ya, profe, sí, ya lo entendí bien. Sí, Dale. pero la intención de esto sí es saber, primero, la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Segundo, el lenguaje, ¿cierto? Cuando uno habla mensual, bimensual, que mire que aquí lo estamos sacando. Y Ajá. tercero, ¿cuál es la diferencia entre si usted calcula un monto en interés simple e interés compuesto? Sí, señora. Bueno, bueno, chicos, entonces no sé, ustedes en qué punto van ya del taller. Yo ya he visto que este punto lo tienen hecho, pues he revisado varias y también el de inversión. ¿Ahí van o qué más les hace falta para yo ir sabiendo qué videitos les puedo ir mandando como para resolver inquietudes? Profe, en este caso, el que más podría hacer es de inversión. Hasta el momento, los videos que he visto sobre el ejercicio han explicado cómo realizar el crédito y el interés simple y compuesto, pero el de inversión y descuento, por ejemplo, hace falta. Ah, bueno. Entonces, vean, yo los todos están de acuerdo que les mandemos entonces, o que les haga invitar sobre todo el tercero. Yo lo voy a revisar, y en el foro del paso 2, pues no me comprometo para mañana, pero sí esta semana les hago el videito donde más o menos les explico en palabras cristianas qué es lo que hay que hacer, como con un ejemplo. Bueno, listo. Sí me colaboraron Bueno, con la señora. asistencia. Sí me Sí, colaboraron con la señora. asistencia. Pero pásenme por favor el Excel, porque, o aquí ya, espérenme un momentico, yo lo abro acá, por favor. Ah, sí, ahí están. Listo, listo, chicos. Entonces, quedamos así. Muchas gracias. Entonces, nos vemos en otra oportunidad, por favor. Participen mucho en el foro, sí. Les pido el favor para que vayamos avanzando, porque esa es la tarea, digámoslo así, todo es una secuela. Es decir, nosotros empezamos con esta actividad, ¿cierto? El cuestionario, pues ya. Nosotros empezamos con esta actividad. Y a medida que vamos aumentando, se le van sumando cosas, se le van sumando temas, y casi que el final, o sea, el último ejercicio es como el complemento de todo. Entonces, para que lo tengamos muy presentes, por favor. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias. Una feliz noche. Gracias por lo mismo. Hasta luego.